¿Cuánto de nosotros necesitamos el celular? Vaya, está muy bien. Creo que has visto la transmisión de la mañana. Casi. Muy bien. El que diga que no, nos está mintiendo, ¿no? Porque todos necesitamos el celular para comunicarnos, para trabajar, para vender, para hacer muchas cosas. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Qué significa para ti ser discípulo? Para mí, ser discípulo significa convertirse en la imagen viviente o en el reflejo del quien llamo mi maestro. Y hay un versículo en la Biblia que creo que nos pueda acompañar, 2 Corintios 3:18, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción, y dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Acompáñame unos segundos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú has sido bueno con nosotros. Espíritu Santo, una vez más te damos la bienvenida a este lugar. Que seas tú quitando todo obstáculo, toda preocupación, toda molestia, toda ansiedad, todo aquello que se interponga en estos minutos. Que tú puedas tomar el control. Que ni ninguna notificación, ninguna vibración del celular hoy nos pueda interrumpir y nos aparte de escuchar tu voz en esta mañana. Gracias te damos, que solamente tú puedas hacer lo que solo tú puedes hacer, Espíritu Santo, que es transformar, restaurar, confrontar, animar, traer sanidad, restauración. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, y su iglesia dice, amén. Iglesia, tú te transformas en aquello a lo cual tú pones tu mirada. Aquello a lo que tú más te expongas es aquello a lo cual va a ser el poder transformador sobre tu vida. La transformación espiritual a la que nosotros buscamos no es cuestión de buenas intenciones, sino es cuestión de exposición. No te transformas en lo que tú quieres o piensas, tú te terminas transformando en aquello a lo cual tú te expones. Y ahí va mi primera pregunta en la mañana. ¿Cuál es la fuente de mayor influencia para tu vida y para tu familia? Porque si decimos ser discípulo de Cristo, es porque anhelamos, deseamos, queremos poder reflejar la imagen de Cristo aquí en la tierra. Y para lograrlo, tenemos que exponernos ante su influencia. ¿Y cómo lo hacemos? Contemplándolo constantemente, como quien se mira o se pone frente a un espejo hasta convertirnos en reflejo de Jesús. Porque la palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Pero hablando de espejos, hay un espejo en tu vida, en nuestra vida, que trata o está compitiendo con Jesús. Y es muchas veces, un espejo negro. Y Osmar, ¿por qué espejo negro? Porque si agarras tu celular bloqueado, vas a ver que va a reflejar un poquito tu rostro. Es decir, el espejo que está compitiendo con Jesús es la pantalla de tu celular. Te hago otra pregunta. ¿Cuál es la mayor influencia actualmente en tu vida? ¿O el espejo del rostro de Jesús? ¿O la pantalla de tu celular? Un dato: en Latinoamérica, en Perú, según Oxitel, se usa entre 4 a 5 horas diarias el celular. Entre 61 y 76 días al año pasamos pegados al celular. Es decir, de 2 a 2 meses y medio completos de nuestras vidas, cada año la pasamos mirando el celular. ¿Poquito tiempo? No. Ahora, si 5 horas diarias la pasamos al celular, ¿tú no crees que algo en nosotros no tiene que cambiar? ¿No tiene que tener un efecto transformador porque pasamos 5 horas diarias? Ahora, ¿qué otra actividad diaria de 5 horas puede competir con el uso del celular? 1 hora de lectura en la Biblia, y eso que estoy siendo generoso, 1 hora de lectura diaria de la Biblia a la semana no compite con 5 horas diarias del celular.
Entonces, de eso justo te quiero hablar esta mañana, de cómo el celular nos ha ido transformando, de cómo el celular está sustituyendo nuestra relación con Jesús en nuestra vida, de cómo el celular nos viene discipulando, porque lo que más influye en nuestra vida o la influencia por la cual nosotros más podemos recibir es lo que más nos termina discipulando a nosotros. Por eso te hacía la pregunta al inicio: ¿cuál es la mayor influencia sobre tu vida? Porque eso te va a terminar o te está discipulando actualmente. Ahora, ¿estamos siendo buenos administradores de esta tecnología o lo que tenía que servirnos a nosotros hoy se ha convertido en el dueño de nuestras vidas? Ahora, es fácil volverse adictos al móvil por lo que provoca el celular en nuestro cerebro. Cada vez que tú desbloqueas el celular y tú ves una red social, ves un me gusta, una notificación, ves un reel, ves un video en YouTube, ves lo que puedas ver a través de tu celular, se libera algo llamado dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es una sustancia que produce sensación de placer o recompensa, tal cual la misma sustancia que cuando tú te comes tu comida favorita, un ceviche, un pan con chicharrón o algo, es la misma sustancia que se libera cuando tú desbloqueas tu celular. O cuando tú recibes un premio, o cuando recibes la aprobación de algo, o cuando recibes un reconocimiento. El problema es que cada aplicación diseñada en el celular está creada para poder estimular esa dopamina constantemente. Las notificaciones, los colores de cada aplicativo no está hecho por casualidad o por la ligera o porque se le ocurrió o porque se ve bonito. Si tú eres de los que recuerda cómo inició Instagram o cómo inició Facebook, no es nada comparado a lo que se ve ahora. ¿Por qué? Porque cada color, cada regla, cada cosa está diseñada para que nuestro cerebro, se estimule a esa recompensa rápida. Y es ahí donde se vuelve el ciclo de adicción. Y el ciclo de adicción es que tú desbloqueas tu celular, scrolleas, te da placer, eso te genera más uso, por ende más dopamina y por ende más necesidad de hacerlo nuevamente. Y se vuelve todo ese ciclo adictivo. Más placer, más uso, más dopamina y más necesidad de poder verlo. Entonces de repente tú dices: oh no, Osmar, yo soy de una generación de repente un poco más atrás y yo no soy adicto al celular. Te hago una pregunta, vamos a hacer esta pregunta de Descartes, ¿te parece? ¿El celular es lo último que tú tocas de noche y lo primero que tú agarras de día? ¿Has usado tu celular en momentos que no son coherentes en usarlo? Por ejemplo, en una reunión familiar, en un almuerzo, en una cena, en el cine, una reunión de trabajo o una conversación, una consejería, cuando estás en tu célula, o se está predicando, o has sentido que tu celular ha vibrado en el bolsillo cuando realmente no lo ha estado, o de repente ya pasaste esta pregunta de Descartes y dices: no me encuentro ahí con ninguna, pero en esta sé que no vamos a poder encontrar. ¿Has sentido que por poco, y si te paraliza el corazón, cuando te has tocado la mano al bolsillo, o a la cintura, o has abierto la cartera y no has encontrado el celular? Entonces, y te das cuenta que conforme va pasando el tiempo, el celular va atrofiando nuestro cerebro porque lo hemos comenzado a utilizar como muletas. Por ejemplo, tú recordarás que antes que lleguen los celulares y tú salías a la calle y querías llamar por teléfono a alguien, ibas al teléfono público, o tenías tu papel o necesariamente te memorizabas el número telefónico de la casa a la cual tenías que llamar, ¿cierto? Pero ahora, te hago una pregunta. ¿Te sabes de memoria el número de tu esposo, de tu esposa, de tu mamá o de tu papá, de tu novio, de tu novia? O si yo te pregunto, me ha pasado, te pregunto cuál es tu número telefónico, abres tu celular para recordar cuál es ese número telefónico que tienes. ¿Por qué? Porque hemos comenzado a utilizar el celular como si fueran muletas. Entonces, actualmente existen pueden existir más de 100 aplicativos de entretenimiento. Pero, ¿sabes? Estamos catalogados como la generación que se aburre más rápido. Tenemos un montón de aplicativos que nos pueden, entre comillas, solucionar la vida porque nos hace más fácil las compras, nos hace más fácil tomar un taxi, nos hace más fácil organizar los viajes, organizar la vida diaria, pero estamos catalogados como la generación más estresada.
Estamos virtualmente conectados con miles de personas alrededor del mundo, pero seguimos siendo la generación que más sola se siente, de tal manera que el índice de depresión entre los jóvenes que van de los 2 hacia arriba está alcanzando picos que nunca antes ha alcanzado en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el año 2024, el establecimiento del Ministerio de Salud atendieron 256.563 casos de depresión en todo el país. Hay indicios que los casos nuevos, moderados y graves de depresión han aumentado. En el 2024, la cifra llegó a 10.693 casos, comparados con lo del 2023, que fueron 6.565 en jóvenes y adultos con depresión grave y moderada. Y aquí encontré un consejo que aplica para padres y madres que de repente tienen un adolescente en casa. Si tú quieres estar conectado y tú quieres de repente por temas de seguridad estar manteniendo comunicación con tu hijo y le quieres dar como regalo un celular, no se lo dé como regalo, préstaselo. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando tú se lo prestas, tú vas a poner tus reglas como autoridad en casa. Pero si tú se lo regalas, él va a poner sus reglas. Y cuando tú quieras poner sus reglas, es ahí donde se va a generar el conflicto de papá e hijo. Entonces no se lo regales, préstaselo. Va a ser más fácil para la convivencia. Ok, es un paréntesis. Ahora, nosotros como dijo el pastor, trabajando con jóvenes y he visto varios desafíos que nos genera el tema del uso de las redes sociales, la tecnología y todo en esta era digital. Y el primer desafío que afrontamos, eso te va a servir para que puedas ponerle un ojo a tu adolescente, a tu sobrino, a tu nieto, a tu hijo y puedas ayudarnos al final de esta predicación e interceder por estas generaciones. Y de repente algunos desafíos tú también te vas a poder encontrar en ellos y vamos a poder reflexionar juntos. El primer desafío tiene que ver con la procrastinación. ¿Qué es procrastinar? Es aplazar tareas importantes por otras tareas irrelevantes, pero porque nos resultan ser más gratificantes. Desde que comenzamos a utilizar los celulares, es que comenzamos a perder tiempo valioso en cosas de repente muy tontas a veces. Y no es que estamos en contra del entretenimiento, no es que estamos en contra de que usemos las redes sociales, no es que estemos en contra del uso de la tecnología. Pero no sé si te has dado cuenta que cuando tú jugabas un videojuego hace mucho tiempo atrás, ese videojuego tenía un inicio y tenía un final. ¿Cierto? Ahora los videojuegos no tienen un final. Y peor aún, hay gente que pasa horas y horas en plataformas de streaming, en YouTube, viendo cómo otros juegan. O sea, se puede pasar horas de horas viendo cómo otros juegan nada más. Otro ejemplo, tienes el día libre y hay gente que propone, este día voy a estar libre, voy a descansar y me voy a meter una maratón de Netflix. Y te ves, pues, una serie que tiene como 50 capítulos. Entonces, como hijo de Dios, tenemos que recordar que tenemos un recurso valioso que se llama tiempo. Y ese tiempo es valiosísimo porque, como sabrás, el tiempo no regresa. Pero Dios sí nos va a pedir cuentas de cómo hemos utilizado ese recurso, de cómo lo hemos invertido. Dios nos ha dado este recurso valioso llamado tiempo. Y te hago una pregunta, ¿tú sabes cuánto tiempo te queda aquí en la tierra? No. Y si no sabes cuánto tiempo te queda aquí en la tierra, ¿cómo estás invirtiendo ese tiempo aquí en la tierra? Porque tu vida tiene que trascender, tu vida tiene que dejar un legado, tu vida tienes que hacer que cuente, que trascienda, porque ya llegará el momento donde veamos a Jesús cara a cara, podemos rendir cuentas de muchas cosas y una de esas va a ser cómo hemos invertido ese tiempo, qué hemos hecho con ese recurso valioso que Él nos ha dado y qué le vamos a decir a Jesús. Le vamos a decir, sí, Jesús, mira, tuve 2 millones de seguidores en TikTok. Tuve 2 millones de seguidores en Instagram. Mira, esas son mis puntuaciones en Fortnite. Esta fue mi racha más alta en TikTok. ¿Eso lo vamos a decir? Si hay algo peor que fracasar en la vida, es tener éxito en cosas equivocadas. Si hay algo peor que fracasar, es tener éxito en aquello la cual Dios no nos ha llamado a hacer. Y no hemos sido llamados a construir nuestra fama
en Internet. Hemos sido llamados a construir, a edificar la fama del Rey de Reyes y Señor de Señores, de ayudar a extender su reino en todo el mundo. Porque tenemos una vida limitada. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? Segundo desafío, la apatía. Con los pastores de jóvenes, con los pastores de la iglesia, con los líderes que manejan los ministerios, las redes o las células, conversamos mucho, o los niños, conversamos mucho de un fenómeno generalizado en nuestra generación y en las que vienen. Y a veces uno de los temas más comunes entre hablar de los problemas de los jóvenes es el tema de las relaciones, las emociones, el noviazgo, el enamoramiento. Pero otro problema generalizado es algo llamado apatía. Ahora, ¿qué es apatía? Es la insensibilización ante cualquier estímulo, es decir, la falta de sentimientos. Entonces, los sociólogos están comenzando a asociar la insensibilización con el uso prolongado del uso del celular, de estar expuesto constantemente a imágenes, videos, publicaciones, notificaciones, tweets, información, porque nos vamos insensibilizando debido a la sobreestimulación en nuestro cerebro. Por ejemplo, voy a hacer una analogía. No sé si a ti te gusta el picante como a mí, pero desde que muy pequeño que comencé a probar el ají, le comencé a echar ají a todas las comidas. Y así comencé a estimular la lengua. Y al pasar los días, las semanas, los meses, los años, por esa sobreestimulación que le puse a mi lengua por el picante, comenzó a perder la sensibilidad y comencé a perder el sabor, a dejar de percibir otros sabores. ¿Correcto? Entonces, ahora, si lo que sobreestimulamos no es la lengua, sino el cerebro, con música constante, hay gente que todo el día está con los audífonos, en casa o en la calle, con ver notificaciones constantemente, con estar respondiendo mensajes constantemente. Lo que ocurre es la insensibilización de las emociones, que quiere decir apatía. Y a eso nos enfrentamos los que trabajamos con las generaciones. Según un informe de la OMS en el 2024, más del 40% de los jóvenes entre 15 a 24 años reportan sentimientos de desánimos o apatía frecuente. Un estudio de Stanford en el 2023 indica que el consumo excesivo de redes sociales reduce la capacidad de sentir satisfacción con actividades muy simples, generando una sensación de vacío. ¿Tú sabías que a veces el joven se pone los audífonos porque quiere aislarse? En Perú, el Ministerio de Salud advirtió que la desmotivación y la falta de sentido de vida son de los motivos más comunes de atención psicológica en adolescentes. Vivimos en una generación cada vez con más uso de pantallas encendidas, pero que el corazón por dentro se va apagando. Por la apatía, que es como si adormeciera nuestra alma. Y solamente quien puede encenderla es el fuego del Espíritu Santo. Hemos cambiado incluso las acciones compasivas que podemos hacer por simplemente el hecho de compartir una publicación con un emoji triste y un buen hashtag. Y poco a poco nos vamos convirtiendo. Y no lo podemos permitir, iglesia, porque si no tenemos compasión, que puede ser lo contrario a la apatía, no podemos ser llamados sus discípulos. El tercer desafío, ruido. Cada vez es frecuente escuchar la típica frase, es que pastor, yo no escucho a Dios, es que el líder, hermano, yo sé que de repente Dios no me habla, mejor háblale tú porque siento que Dios no me habla. O que de repente tú ora porque de repente Dios te escucha más. Y lo cierto es que Dios no está mudo, Dios no está callado, sino que el volumen del ruido en nuestra mente está a niveles más altos que nos impide poder percibir o escuchar la voz de Dios. Es difícil
poder escuchar la voz de Dios cuando tu cerebro está en modo multitarea. Te pones una prédica en la mañana mientras estás cocinando y a la vez estás respondiendo un WhatsApp y a la vez estás pensando en qué es lo que vas a hacer en la tarde. Estudios recientes demuestran que nuestra capacidad de concentración está disminuyendo a medida que nos hemos acostumbrado a utilizar cada vez más los celulares, a poner nuestro cerebro en modo multitarea constantemente, porque atendemos mensajes mientras estamos viendo notificaciones, mientras estamos trabajando, mientras estamos escuchando música con un audífono y con el otro podemos estar haciendo otras cosas, porque nos hemos incluso acostumbrados a llevarnos, eso supone peor, el celular a la cama. Y si tú eres de los que se lleva el celular a la cama, estoy casi seguro de que estás durmiendo 1 o 2 horas menos de lo que deberías dormir. ¿Y qué pasa si a tu cerebro, a tu cuerpo le quitas 1 o 2 horas de sueño? Al día siguiente no te vas a poder concentrar como deberías. Te hago una pregunta. ¿Eres tú quien manda a dormir al celular o es el celular quien te manda a dormir a ti? Y es por ello que es difícil escuchar la voz de Dios. Porque en medio de tantos pensamientos, en medio de tantas tareas operando en nuestro cerebro, la voz de Dios como se ahogara. Es muy difícil buscar tener una revelación divina si no ponemos nuestra mente en modo silencio, así como a veces ponemos el celular para que podamos escuchar y discernir la voz de Dios. ¿Sabes? Y como discípulo de Cristo, nuestra prioridad es poder depender y escuchar la voz de Dios. Porque no hay nada más importante para un hijo de Dios que poder entrenar nuestros sentidos espirituales, para escucharlo a Él, para poder verlo a Él y obedecerlo. Pero muchas veces las notificaciones en el celular tienen más autoridad sobre nuestras vidas que la propia voz de Dios, que la propia palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una notificación ahorita suena en tu celular y tiene más autoridad que tú de poder irte, parar y atenderlo. Una notificación puede interrumpirte en cualquier momento, en un culto, en una cena, en un almuerzo, en cualquier... pero la voz de Dios, ¿en qué momento buscamos que nos hable? Desde que este aparato se ha vuelto más indispensable para nosotros, el poder orar se ha vuelto una guerra. Omar, ¿por qué? Porque si tú pones tu instrumental, tus canciones desde este aparato y estás orando junto a él, vibra y tu cerebro automáticamente está en la lucha de seguir orando o de agarrar el celular para ver quién te ha escrito o qué notificación se trata. Entonces, estamos en una guerra en nuestra mente. Entonces, ¿sabes? Dios no nos manda a nosotros notificaciones, pero Él sí nos hace una invitación. Él no irrumpe en nuestra vida como lo hace una notificación, pero Él espera que le abramos la puerta y entremos a cenar con Él, como lo dice su palabra. Jesús dijo en Juan, capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. Y si tú no estás oyendo la voz de Dios para tu vida, para saber qué hacer con tu familia, para saber qué hacer en tu trabajo, para saber qué hacer o qué decisión tomar, no es que Él no te esté queriendo hablar o te haya dejado de hablar, sino porque hemos llenado de ruido el lugar donde deberíamos poder escuchar la voz de Dios. Y es importante manejar ello. Tercer desafío, la crítica. ¿Cuántos coinciden conmigo que vivimos en una generación donde la comparación se ha incrementado a niveles mundiales? Antes de los celulares tú te podías comparar con la gente de tu colegio, la gente del barrio, la gente de la universidad quizás. Pero ahora te puedes comparar con gente incluso que vive al otro lado del mundo, que ni te conoce, pero te estás comparando, ¿ok? Que sigues a través de tus redes sociales. Entonces, estudios de sociólogos dicen que de que tenemos el celular, estamos más tristes que antes, porque muchas veces cuando vemos fotos, videos, historias de otras personas en lugar de sentirnos animados,
inspirados, nos comenzamos a sentir desalentados porque observamos sus momentos extraordinarios, vemos su foto más producidas, más top y lo comenzamos a comparar con momentos ordinarios de nuestras vidas. Y muchas veces eso nos mueve a una competencia y comenzamos a tratar de aparentar una vida para que los demás vean que vivimos también una vida emocionante. Y es ahí donde comenzamos a comprar de manera imaginaria un ranking de éxito. Comenzamos a comprar de manera imaginaria un ranking de belleza, un ranking de espiritualidad, un ranking de alegría, donde el resto de personas en nuestras redes sociales dejan de ser amigos y se compiten en seguidores nuestros, en competidores, perdón. Y no hay manera más triste y estresante de la vida que ir comparándote día tras día. Mi consejo como amigo es: no te compares, al menos que sea para que puedas ser inspirado. No codicies, no envidies. Las redes nos han hecho pensar que tenemos el derecho de calificar absolutamente todo. Y no es verdad. Te ha hecho pensar ahora, como ya puedes calificar el servicio de taxi, ya puedes calificar el restaurante, ya puedes calificar la comida, ya puedes calificar a tal o cual persona. Oye, ya te ha dado a ti el derecho de poder calificar a todas las personas. Incluso determinas ahora a quién sigues o a quién aceptas como amigo o como no, dependiendo qué cantidad de seguidores tiene o dependiendo cualquier otra ítem. Y es como comparándonos, llegamos a algo terrible llamado crítica. Y lo peor de todo es que ahora hables cualquier plataforma, TikTok, Instagram, YouTube, y a los que ves más criticando son a los que se dicen llamar cristianos. Y comenzamos a criticarnos los unos a los otros. Y es ahí donde me sale a relucir un versículo de la Biblia, que es como para tiempos como estos. ¿Será que ahora, de la abundancia del corazón, hablan nuestras redes sociales? ¿No será que acaso nuestro corazón se está llenando de violencia, que queriendo ser un defensor de Jesús, solamente defendemos nuestra posición en ese ranking imaginario que hemos creado de espiritualidad, de buen seguidor, de pureza, de tener una teología perfecta que hemos creado en nuestra mente? ¿No será que solamente estamos defendiendo nuestra posición? Porque como discípulo de Cristo en el reino de Dios tenemos que aprender que más vale tener amor que tener la razón. Con la razón vas a ganar discusiones, pero con el amor vas a restaurar relaciones. No hemos sido llamados a criticar, hemos sido llamados a amar. No hemos sido llamados a llenar a la gente con juicio y crítica, hemos sido llamados a llenarlos de gracia y de amor. Pero Omar, hay cosas que están mal, sí es cierto, y hay cosas que nos va a tocar confrontar, sí es cierto, pero no lo hagas en público si quieres confrontar a alguien. Hazlo en privado. Si quieres confrontar a alguien, agarra tu celular, llámalo, queda una cita con él, queda una reunión con él, y ahí en privado lo puedes confrontar, pero no lo hagas públicamente. Ahora, si tú no tienes el número telefónico, es que no tienes autoridad para hablar sobre su vida, porque para hablar de una persona y querer corregirla, tienes que ser cercano. Tú no puedes corregir a alguien que ni siquiera tienes un número telefónico en tu celular, que solamente lo tienes agregado en tu red social, porque no tenemos autoridad para eso. Sí. 1 Corintios 15, versículo 33 dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen. ¿Y qué te parece si las malas conversaciones en WhatsApp ahora corrompen las buenas costumbres? ¿Qué te parece si las malas conversaciones en Instagram ahora corrompen las buenas costumbres? Si las redes sociales te están llevando a criticar o a juzgar al que está a tu izquierda o a tu derecha, estoy completamente seguro que no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. El último desafío. Voy a invitar que suba acá el teclado, por favor. La desconexión humana, y eso ya lo han tocado en prédicas
que hemos comenzado en la serie, y es que desde que hemos comenzado el uso del celular, estamos conectados globalmente, pero el precio de una desconexión local. Estamos globalmente conectados con millones de personas alrededor del mundo, pero nos estamos perdiendo momentos inolvidables, momentos vitales, hermosos, en relaciones humanas, con personas que están cerca a nosotros, que va a ser mucho más valioso que cualquier relación virtual que podamos tener desde el celular. Estamos perdiendo momentos emocionantes en nuestras vidas por intentar incluso grabarlos. No sé si te ha pasado o has visto que ahora cuando vas a un concierto de tu banda favorita, ya no terminas viendo el concierto con tus ojos, sino a través de la pantalla del celular, porque más te interesa grabarlo que vivirlo. Perdemos la oportunidad de conocer a personas valiosas. No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado. De cuando estás en un lugar que no conoces a nadie, utilizas el celular para evitar conocer a personas. Y te haces el que está haciendo algo. Estás scrolleando, pero estás haciendo algo supuestamente. Y quizás te evitaste y perdiste la oportunidad de conocer a una persona valiosa. Y después aparecen los grupos de WhatsApp que intentan sustituir la comunión que deberíamos tener. Por ejemplo, alguien de tu celular o de tu red escribe: hermanos, estoy pasando por un momento complicado, me han diagnosticado algo. Y lo que hacemos es mandar un emoticón de las manos juntitas, reaccionar con un corazón o decirle: voy a orar por ti. Cuando realmente, si reflexionamos, muchas veces no lo terminamos haciendo. Pero, ¿sabes? Ningún emoticón va a sustituir el hecho de dejar de escribir en el WhatsApp, ir a la casa del hermano o el hermano, tocar su puerta, mirarlo a los ojos y decirle: hey, estoy aquí para orar contigo un minuto. Y eso puede crear un momento de unidad en la iglesia que jamás lo podrá crear ningún texto, ni emoji, ni sticker de WhatsApp o de Instagram. Ni un sticker o emoji de WhatsApp o de Instagram riendo va a sustituir las carcajadas que te va a generar cuando comienzas a participar de una célula, de una red o de una conversación face to face, cara a cara, porque estamos llamados a encarnar el mensaje de Cristo, de poderlo vivirlo, de poder exponerlo, de que sea nuestro estilo de vida, que nuestro testimonio pueda reflejar a Cristo, porque eso va a ser más importante que cualquier publicación, story, texto que podamos subir a las redes sociales. Va a ser mucho mejor. Isaías 5:20 en la Nueva Versión Internacional dice: ay de los que llaman a lo malo y a lo bueno, que tienen la tiniebla por luz y a la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tengamos mucho cuidado, iglesia, porque ahora las redes sociales nos pueden inducir desde qué película ver hasta por qué candidato votar. Te hago dos preguntas. ¿Qué tanto control tienen las redes sociales sobre tu vida? ¿Y cómo han ido cambiando tus convicciones, tus creencias, de que comienzas a exponerte más a las redes sociales? Hace poco descubrí un hack, una estrategia innovadora, útil, súper chévere. Dura 3 segundos. Vas a agarrar tu celular, presionar los botones laterales 3 segundos. Lo del uy, y ya está. Te desconectaste del mundo. 3 segundos. Fácil. No sé si con eso descubrí América, pero fácil. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado con el uso de la tecnología, porque lo que comenzó como una herramienta hoy se ha convertido en trampas para tu familia, para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu vida personal. ¿Por qué? Porque las redes sociales, los videojuegos, hoy están llenos o cada vez más de depredadores
disfrazados, ¿en busca de quién? De gente mendigos emocionales, de gente que quiere llenar vacíos y de empresas que se enriquecen a causa de generar adicciones con nosotros. Pero más allá de lo que ocurre afuera, primero miremos lo que ocurre adentro. Y planteémonos preguntas, como por ejemplo, ¿qué vemos? ¿O cómo usamos las redes sociales cuando nadie los ve? ¿O a quién escuchamos más? ¿A las notificaciones? ¿O al Espíritu Santo? No estamos viviendo en un tiempo para poder distraernos, sino estamos en un tiempo donde la maldad va en aumento y es un tiempo para despertar, iglesia. Jesús dijo antes de su regreso que en Mateo 24:12, que el amor de muchos y esa frialdad comienza cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. El amor de muchos se enfriará. En otras palabras, puede llegar a la apatía, que es algo que está creciendo, está menguando. Está creciendo. Pero estaba escrito que en los tiempos finales, antes de su regreso, el amor de muchos se enfriará. Pero esos muchos, como le digo a los jóvenes, no son todos. Y el amor de nosotros hacia Dios y de nuestras generaciones no estarán dentro de esos muchos. Por eso vamos a interceder el día de hoy. Porque es tiempo de volver al altar y adorarlo a Dios con todo el corazón y de interceder por esta y por las generaciones que vienen, para que no sigan perdiendo su sensibilidad espiritual a causa de pantallas y algoritmos. Que el fuego del Espíritu Santo sea algo que encienda su sentido, que encienda su corazón, que podamos volver, como le dijo nuestro pastor, a asombrarnos por Jesús, a asombrarnos por su belleza, que volvamos a llorar delante de su presencia, que volvamos a desear escuchar con desesperación la voz del Espíritu Santo más que cualquier otro sonido del mundo. Señor. Porque su regreso, su venida está cerca, porque Cristo viene pronto y nos tenemos que preparar, porque no es momento de entretenernos, porque no es momento de pasar encroleando más horas, es momento de estar alertas, como dijo su palabra, de velar y orar, porque la hora está cerca y como iglesia, como novia de Cristo, estamos llamados a prepararnos hasta que Él venga.